Hola a todos. Hoy vamos a explorar una de las herramientas más innovadoras y que está revolucionando la forma en que enseñamos matemáticas. Estos son los recursos educativos digitales. En especial, nos vamos a enfocar en PET. Lo que ustedes ven en pantalla es el repositorio PET, desarrollado por la Universidad de Colorado, y es una plataforma de simulación en las áreas de física, matemáticas, química, ciencias de la Tierra, biología. El día de hoy abordaremos, para este caso, una simulación, eh, se llama fracciones, introducción a las fracciones, que la he abordado, la he aplicado, la he implementado para la enseñanza de los números racionales en los grados sexto, séptimo y octavo, cuando hablamos respecto a teoría de números. Entonces voy a ingresar al al- a la simulación. Esta es una simulación interactiva, pues, que cambia la manera en que los estudiantes comprenden los números racionales. Pero no es solo sobre la herramienta, es sobre cómo nosotros como docentes podemos transformar nuestra aula en un espacio de aprendizaje que sea más dinámico, más motivador y concreto para nuestros estudiantes. Este es el recurso educativo digital. Trae una introducción, ¿cierto? Donde los estudiantes eh, hacen un primer acercamiento a qué son las fracciones con ejercicios aplicativos y demás. También se apoya este recurso educativo digital en la gamificación para la enseñanza y pues hay un pequeño laboratorio que se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Pues sabemos que las matemáticas pueden ser desafiantes para los estudiantes, especialmente cuando hablamos de conceptos abstractos, como las fracciones o decimales. Muchos de nuestros estudiantes luchan por visualizar estos números de una forma que ellos puedan internalizarlos y aplicarlos. Entonces, aquí es donde entran estos recursos educativos digitales. Estos recursos permiten hacer que lo abstracto se convierta en algo concreto, que lo complicado sea entendible y que cada estudiante pues pueda avanzar a su ritmo. Estas fotografías son fotografías de los momentos donde he implementado el recurso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una herramienta poderosa? Porque pues no solo es una simulación, es también una experiencia interactiva donde los estudiantes manipulan fracciones y decimales de forma visual y ver cómo se comporta. Esta interactividad, el hecho de que sea interactivo, fomenta un aprendizaje que es activo, donde el estudiante se convierte en el protagonista, pero aún pues podemos hacer más. ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es proponer algunas mejoras, ¿cierto? Que de esto es que consiste esta actividad, este entregable. Esta actividad consiste en plantear mejoras a este recurso educativo digital. ¿Cuáles mejoras? He identificado tres. La primera, pues para que esta herramienta sea aún más efectiva, primero agregar un modo tutorial, ¿sí? No lo tiene. Entonces, dentro de FED, esto ayudaría a que los estudiantes pudieran navegar por la simulación paso a paso, entendiendo cada función y objetivo. Revisemos que acá no está la descripción, ¿cierto? La interfaz es como tal, es un poco intuitiva, pero para los estudiantes, por ejemplo, de sexto, séptimo grado, pues se les complica un poco porque no tienen esa herramienta de tutoriales. Obviamente está la guía del docente y demás, pero por ejemplo, si fuese una actividad que uno delegara para actividad extraclase, pues no tienen esos mecanismos que pueda facilitarle cómo navegar a través de FED. Entonces, les ayudaría en ese sentido, para que el estudiante entienda pues cada función y objetivo. Y esto no solo hace que el aprendizaje sea más autónomo, sino también pues que sea más empoderante. Como hablamos de que
¿cómo podemos proponer mejoras para que sea más significativo el aprendizaje? ¿Cierto? Entonces, también planteo que los estudiantes no deben solo aprender a operar con fracciones, sino pues verlas en su vida cotidiana, ¿sí? Asociarlas a algo cotidiano. Por eso he propuesto incluir que contextualicen los conceptos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿qué tal repartir una pizza o dividir el tiempo entre actividades? Estas situaciones que son tan comunes, pues les ayudarían a los estudiantes a conectar las matemáticas con la realidad. A través de esas actividades, pues que los estudiantes no solo entienden los números racionales, sino que los aplican en situaciones reales. Y esto permite que el aprendizaje pues, sea mucho más profundo y relevante. Y como tercer propuesta de mejora, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de laboratorio, ¿cierto? Tengo aquí una imagen, un gráfico, y necesito este gráfico representarlo con un número racional, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede si bueno, esto realmente se representa con el número racional un medio, con la fracción un medio, ¿cierto? Pero supongamos que un estudiante coloca un tercio, ¿cierto? La plataforma no le va a indicar que es correcto o no es correcto y por qué es correcto o por qué no es correcto. Entonces, he identificado que pues en muchas situaciones pues los estudiantes se enfrentan a un desafío que es muy importante y es la falta de retroalimentación y que sea inmediata. Pues se imagina uno estar resolviendo un ejercicio y no saber si lo está haciendo bien. Entonces, la incertidumbre en muchas ocasiones genera pues, frustración y desmotivación en los estudiantes. Entonces, a veces los estudiantes se sienten atrapados, ¿sí? Sin saber cómo mejorar y pues eso afecta su confianza y el aprendizaje, el avance en el aprendizaje. Entonces, creería yo que la retroalimentación instantánea, ¿cómo funcionaría? Entonces, supongamos que al cometer un error, la simulación te da un mensaje, te muestra un mensaje de error, ¿cierto? Con una sugerencia clara y que le explique, ¿cierto? Qué debe revisar o qué paso debe seguir para corregirlo. Entonces, no solo le diría al estudiante, venga, te equivocaste, sino que le ayudaría a entender el por qué y el cómo, que eso es trascendental en el proceso de aprendizaje. Entonces, al realizar esas tres pues, posibles mejoras, ¿cierto? A este recurso educativo digital, al implementarlas, esto no solo pues, se adapta mejor a las necesidades educativas de los estudiantes, sino que pues también potencia sus habilidades de razonamiento lógico y espacial. Pues esta integración de herramientas digitales junto con una estrategia pedagógica adecuada transforma el aula en un espacio de aprendizaje que sea activo, interactivo y sobre todo muy motivador. Y doy fe de ello porque en mis clases ha funcionado de esa manera. Entonces, en resumen, lo que buscamos con PET pues sus mejoras en el aula eh, es un aula donde los estudiantes no solo aprendan matemáticas, sino donde se emocionen al hacerlo, donde participen. Hay una frase que me gusta, que me ha gustado desde siempre y es, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Y creo que con FED es posible, FED lo hace posible. Eh, Cuando he implementado FED, he visto la sonrisa en las caras de los estudiantes que comprenden los conceptos, porque adicional a ello hago aprovechamiento de FED para evaluarlos, ¿sí? Y se siente que al evaluarlos, siente que es como, siente que es una plataforma muy flexible para la evaluación y se sienten muy motivados. Entonces, lo más importante es que los estudiantes se sienten muy conectados con lo que se está aprendiendo. Eso es lo que podemos lograr con el uso de estos recursos digitales. Gracias por ver este video y, en resumen, tres modificaciones importantes. Primero, video tutorial, perdón,
Entonces, primero el modo tutorial, lo segundo son ejercicios pues de la vida cotidiana, algo del contexto, algo que puedan relacionar, que puedan asociar. Y lo tercero, la retroalimentación inmediata. Esas creo que serían las tres propuestas de mejoras a este recurso educativo digital, que de por sí ya es muy integral, pero pues sí es, una vez revisándolo, se puede evidenciar que, como todo, pues puede mejorar, y en ese sentido, estas son las tres posibles mejoras que he decidido enunciar en este video.